Que Aquí ocurrieron el durante el... chillón, hombre, está el chillón. Buen día, gente bonita, queridos amigos y amigas. Pues aquí trayendo una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide dar nuestro like, que baja la campanita. Gracias por su apoyo. Seguimos empezando la mañanera, las preguntas y respuestas de el cártel de los medios de comunicación como este que tiene aquí. Vamos a escucharlos. Es de aquí. Ah, qué bueno, salió. Porque así vamos a hacerlo así. Nacional y Veracruz. Gracias. Gracias, presidente. Claudia Montero, de Calor Político. Dos temas con respecto al Estado. La planta nucleoeléctrica Laguna Verde fue o inició actividades en los años 80. Se supone que una planta de esta naturaleza tiene una vida activa de 20 a 40 años. Me gustaría saber qué informe tienen en presidencia al respecto de esta trayectoria que tiene Laguna Verde, dado que después de esta etapa de décadas se pudiera ya pensar en que son un riesgo para las personas o para el medio ambiente. ¿Qué informe tiene al respecto y, en todo caso, si existe la posibilidad de detener las labores en esta planta en Veracruz? Bueno, el informe que tengo es que está en muy buen estado la planta, que no hay ningún riesgo para la población, que constantemente se le da mantenimiento y hace relativamente poco que salió una noticia sensacionalista, amarillista. Los directivos de la Comisión Federal de Electricidad rindieron un informe. Yo voy a pedir a Comunicación Social que hoy mismo dé a conocer un informe actualizado para que haya seguridad y no haya ningún riesgo. Nosotros necesitamos esa planta porque se genera energía eléctrica. Con los gobiernos neoliberales se apostó a destruir a la Comisión Federal de Electricidad. Por eso también son estas campañas, porque quisieran que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y que toda la energía eléctrica la vendieran las plantas particulares, nacionales y extranjeras sobre todo, y en especial españolas, Iberdrola, que es la que predomina en España y le dieron todas las facilidades para convertirse en un monopolio en nuestro país. Ahora en España hay protestas porque esta empresa monopólica está aumentando de manera desproporcionada el precio de la energía eléctrica. Entonces, nosotros necesitamos tener a la Comisión Federal de Electricidad y se está apoyando para que se modernicen las plantas, para que se cambien turbinas en las plantas hidroeléctricas sin que se produzcan daños, sino solo modernizando los equipos, que se pueda generar más energía. Y todo esto es para que no aumente el precio de la luz. Si la Comisión Federal de Electricidad desapareciera, que ese era el ideal de estos corruptos neoliberales, entonces habría un descontrol en los precios y afectaría más
Durante el tiempo que aplicaron la política privatizadora en la industria eléctrica, no bajaron las tarifas. ¿Saben quiénes pagaban menos? Y siguen pagando menos, porque todavía me falta una reforma constitucional que vamos a llevar a cabo. Las grandes corporaciones pagan menos tarifa que lo que paga un usuario de un domicilio de un hogar de clase popular o de clase media, porque la reforma energética fue diseñada de esa manera, para que hicieran negocios las empresas extranjeras. Ya lo he repetido muchas veces, pero no está de más seguirlo diciendo. Iberdrola se llevó a trabajar a la secretaria de Energía del gobierno federal en un gobierno, en un sexenio, y se llevó de consejero de la empresa al expresidente Calderón. Una vergüenza. Terminaban los servidores públicos como empleados de estas grandes empresas. Venían a México y veían a nuestro país como tierra de conquista. Venían a saquear, a robar. Entonces, por eso, sin que se descuide la seguridad de la gente, tenemos también que proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Y en cuanto a tu pregunta, decirle a la gente de que no hay ningún riesgo. Si hubiese riesgo, la cerramos, pero no hay riesgo. Debido a que ya tiene más de 30 años de vida activa, usted mencionaba que se tiene que invertir para modernizar las plantas. ¿Esto incluye a Veracruz en un corto plazo? Sí, todas las plantas deben de tener mantenimiento que no tenían, porque el propósito era que se arruinaran, que se convirtieran en chatarra. Lo que hicieron aquí en Veracruz con la industria petroquímica, la destruyeron. Era de las industrias más moderna, avanzada tecnológicamente del mundo. Éramos productores de estos derivados del petróleo, incluso hasta exportábamos en los complejos petroquímicos. Los arruinaron con las privatizaciones. Y lo mismo hicieron con las refinerías, nada más que no les alcanzó el tiempo, pero ya habían empezado a vender plantas. En las mismas refinerías vendieron plantas a empresas extranjeras, y el propósito era vender las refinerías o completas o en partes, o no invertir, que se convirtieran en chatarra. Afortunadamente, pues se dieron los cambios y ahora estamos invirtiendo casi 30,000 millones de pesos en la rehabilitación de las 6 refinerías que recibimos. Y también es importante que se diga que al invertir en la rehabilitación de las refinerías se evita de que equipo obsoleto siga funcionando y se contamine el medio ambiente. Entonces, sí es importante el que se dé mantenimiento a las plantas.
El segundo tema, presidente, con respecto a la crisis económica que hay en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Usted comentaba a inicios de este año que iba a reforzar el tema de austeridad republicana. Sin embargo, en el Poder Judicial, aunque la magistrada presidenta ha solicitado a los magistrados que ganan más que el gobernador y que el presidente de la República que recorten sus salarios, se han resistido. Están señalando que es anticonstitucional y que la ley los ampara. ¿Cuál sería el llamado? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues estamos analizando esta situación, porque si es necesario, vamos de nuevo a presentar otra reforma, otra iniciativa de reforma al Congreso, porque de manera, la verdad, leguleya, se ampararon para seguir cobrando muchísimo dinero. Si un abogado no está conforme con ganar 100,000 pesos al mes, si le parece poco, pues puede ganar el doble o el triple en un despacho. Pero el servicio público no es para ganar dinero. El servicio público es para servir. Entonces, eso debe de entenderse. Era y sigue siendo, lamentablemente, por esos amparos, una vergüenza que un ministro de la Corte gane 500,000 pesos mensuales, sumando todo, todas las prestaciones. Antes ganaban hasta más, eran los mejor pagados en el mundo. Siguen siendo. Los funcionarios públicos que más dinero recibían por su sueldo, digo, por su desempeño, por su cargo. Entonces, no es posible eso. ¿Por qué les daban tanto dinero? Porque así el Poder Judicial estaba al servicio del poder económico, de los que estaban dedicados a saquear, a robar. Y es una vieja práctica, la usó Porfirio Díaz, de ahí viene la expresión esa, ese gallo quiere maíz, el famoso maiceo. Entonces, era sobornarlos de esa manera. ¿Qué era lo que decía Porfirio? ¿Plata o plomo? Entonces, dinero. Vamos a revisar este caso. Esta nueva reforma que menciona, ¿tienen pensado como para cuándo ya la podrían estar formalizando? Yo me comprometí a 3 reformas, básicamente, a presentar 3 reformas, porque ya las reformas constitucionales que se requerían ya están hechas, ya están aprobadas. Por ejemplo, el que no se condonaran los impuestos a las grandes corporaciones, ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución de que la corrupción es delito grave. Ya está en la Constitución de que es un derecho la pensión a los adultos mayores,
a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres. Ya está en la Constitución de que la atención médica y los medicamentos tienen que ser gratuitos. Ya está en la Constitución la revocación del mandato, de que el presidente puede ser sustituido, quitado de la presidencia. Yo el año próximo, en marzo, me voy a someter a la revocación del mandato. Se le va a preguntar a la gente, es una consulta, ¿quieres que se vaya el presidente, que renuncie o que continúe? ¿Sí o no? Sí que se vaya, no. O sí que continúe, no, que se vaya, como se formule. Pero se le va a preguntar eso a la gente. Entonces, eso no existía. No, se hablaba de consultas y de referéndum y de plebiscito, pero solo en el discurso, pura demagogia. Ahora ya hay consultas y es democracia participativa y es aceptar de que el pueblo pone y el pueblo quita y el pueblo es el soberano, es el que manda, no las élites, no los grupos de poder económico o político, no la llamada sociedad política. El pueblo es el que manda, es el que decide. Esa es la democracia participativa. Y ya también está la reforma para que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano. Ya se reformó la Constitución. 1 de agosto. O sea, yo puedo ser juzgado como cualquier otro ciudadano, por cualquier delito. Y eso fue un avance importantísimo. Se logró no sin resistencias, porque no se avanzó para que se aplicara lo mismo a diputados, a senadores, a gobernadores. Solo el caso del presidente. Pero como yo me comprometí en campaña a eso, cuando vi que estaban regateando, ¿no? Que no querían ni que no iban a conseguir la mayoría absoluta o mayoría calificada que se requiere para la reforma de la Constitución, lo que dije fue: no le hace que sea nada más para el caso del presidente, pero saquen la reforma. Y así salió. Nada más falta la ley reglamentaria, que ya está en la Cámara de Diputados y que quiero que pronto, con todo respeto, se apruebe. Entonces ya las reformas constitucionales están hechas, las fundamentales. Faltan 3. Una es esta ley eléctrica, esta reforma a la Constitución para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, que la Comisión Federal de Electricidad pueda producir el 50% de la energía eléctrica, para que haya contrapesos, y que la iniciativa privada pueda producir hasta el 46%, para que haya competencia. No se está haciendo a un lado a la iniciativa privada. Es buscar el equilibrio, porque la reforma energética que hicieron pues es para que a finales de este sexenio, si no hubiese habido cambio, la Comisión iba a estar produciendo el 10% de la energía eléctrica y las privadas el 90%. Iba a desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, para eso es esta reforma. La segunda reforma es
lo que ya expliqué, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Y la tercera reforma constitucional es la electoral, para que los consejeros, los magistrados sean gente íntegra, verdaderos jueces, demócratas, que no estén al servicio de la oligarquía, de los grupos de intereses creados, porque ni siquiera están al servicio de los partidos. Los partidos son los instrumentos, son los que los proponen en el Congreso. Pero detrás de los partidos, como lo acabamos de ver en las elecciones pasadas, están los grupos de intereses creados, están los que están molestos porque ahora tienen que pagar impuestos y no pagaban, están los que se les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos pagaba el campesino, pagaba el obrero, pagaba el profesional, la maestra, el maestro, el comerciante, el pequeño, mediano empresario. Pero las grandes corporaciones económicas y financieras no pagaban, o cuando pagaban se les devolvía. Entonces esos están muy molestos, como también los medios de información, no todos, las grandes empresas que tienen que ver con los medios de información, pues están molestos, porque hacían su agosto, no era el cuarto poder, era el segundo poder y en algunos casos primer poder, porque llegaron a poner presidente de la República. Siguen siendo los estados panistas. Entonces estaban hasta arriba, hasta las nubes. Entonces por eso ahora Están enojados. no se hallan, como dicen en mi pueblo, no se acostumbran, pero ahí se van a ir poco a poco, adaptando a la nueva realidad. Gracias. México